Muy buenas, saludos a todos los amigos de la Torre de Marfil. Hoy os vamos a traer una recopilación de los juegos que están por venir similares o con características muy parecidas a Heroes of Might and Magic. Vamos a empezar quizás por el que yo considero un poco más flojito de esta lista, que es Colossal Citadels. Mineros, herreros, magos, soldados, etcétera, son literalmente eslabones de una enorme cadena de guerra y supervivencia, cada uno capaz de progresar hasta convertirse en un héroe y añadir sus propios efectos a los recursos que se encuentran en el mundo. Juego de estrategia hardcore de tipo 4X con un toque roguelike y construcción de fábricas. Todo es un recurso, desde dragones y unicornios hasta cristales elementales. Cada recurso está hecho o combinado por un trabajador específico a partir de materiales únicos recopilados por otros trabajadores concretos. Progresión para cada una de las cientos de unidades que controlas con inventarios, estadísticas y habilidades que se actualizan automáticamente o con tu ayuda. Controles minimalistas y simples que reducen la necesidad de microgestión. Profundidad estratégica y táctica en batallas automáticas con elementos tácticos con habilidades condicionales y cronometradas. Dispone de multijugador cooperativo y competitivo, generación procedimental de mundos, recursos, especies, hechizos y muchas cosas más. El Early Access está planeado para 2023 en PC y un poco más tarde para Linux. De los creadores de Warhammer 40.000 Gladius, Zephon es un juego de estrategia 4X posapocalíptico basado en el exclusivo sistema de combate de Proxy. Explora un futuro sombrío navegando desastres inesperados, horrores sobrenaturales y monstruosidades cyberpunk. Desarrollado por Proxy Studios y con fecha prevista de llegada en 2024. Controla a los sobrevivientes de la humanidad en un apocalipsis de origen alienígena en un futuro cercano. Elige un camino entre las abominaciones indiferentes y misiones narrativas ramificadas. Reúne a tus aliados y elige sabiamente tus acciones. Puedes comandar más de 50 unidades únicas en la batalla, cada una con sus propios gráficos, narración, sistema de armas y conjunto de rasgos y habilidades. Planifica órdenes de construcción óptimas entre tres caminos asimétricos, humano, voz y ciber, o combinados de sorprendentes maneras. Despliegas operaciones tácticas, protocolos de interferencia, himnos sobrenaturales de decadencia e incluso armas nucleares para obtener una ventaja. El combate ocurre en el mapa principal, sin cambiar de modo y teniendo que resolver automáticamente las batallas porque se prolongan demasiado. Usa distintivas habilidades de líder en el modo multijugador completamente implementado con o contra tus amigos. Lleva tus asentamientos desde bases destartaladas hasta expansivas metrópolis a medida que tu facción expande su esfera de influencia. Encuentra y haz crecer tus ciudades construyendo edificios sobre teselas de tierra. Todo lo que construyas necesita espacio. Optimiza la economía imperial con 11 niveles de recursos, permitiéndote especializar ciudades según su ubicación. Reconoce cada edificio por su apariencia, con su estilo de arquitectura para acompañar tu camino elegido. Fortalece puntos estratégicos claves para prevenir que los enemigos ataquen tus posiciones. A veces la defensa es la mejor defensa. Explora, negocia, investiga y decide. Explora y lidera las tierras de Eo en este RPG de estrategia por turnos en tu búsqueda de poder supremo. Despliega ejércitos y héroes estratégicamente y encomiéndales cientos de misiones mientras reúnes hechizos y artefactos para convertirte en una leyenda de la magia. Editado por THQ Nordic y publicado el pasado mes de febrero del 2023. El juego presenta una combinación de elementos de RPG y RTS con un enfoque en la progresión del personaje y la narrativa. El juego cambia el estilo de juego habitual por mecánicas de estrategia por turnos. Además, disfrutarás de hechizos de diferentes escuelas de magia al estilo héroes. Amplía y mejora tu torre, construyendo nuevas habitaciones para forjar el camino de tu personaje. Escoge entre los 3 arquetipos y las 6 listas de hechizo, que permite diferentes estilos de juego. Recluta héroes y aprendices para liderar tus tropas. Consigue que el grimorio, que posee vida propia, te confíe sus hechizos secretos. Crea desde grifos y artefactos mágicos hasta súbditos no muertos. Explora más de 600 aventuras diferentes con cada campaña generada procedimentalmente.
Juego de estrategia de ciencia ficción por turnos que combina exploración y emocionantes enfrentamientos en el campo de batalla. Toma el control de varias especies diferentes, forma ejércitos poderosos y destruye a tus oponentes. Como cualquier videojuego, nada nuevo. Desarrollado por Oxymoron Games, creadores de Project Hospital y sin fecha aún de lanzamiento. Juego ambientado en un mundo de ciencia ficción que permite descubrir los secretos de una civilización perdida. Puedes recoger artefactos poderosos, asegura recursos importantes, mejora tus bases y contrata a tus unidades más fuertes. Además, sube de nivel a tus comandantes y aplasta a tus oponentes en emocionantes batallas por turnos. Puedes jugar con varias especies y facciones diferentes. Es un juego de estrategia de la vieja escuela, pero con controles más modernos y una interfaz de usuario intuitiva. Un juego que sin duda nos recordará a los más antiguos Heroes of Might and Magic. Ambientado en una versión de la Tierra posapocalíptica, Revival es un juego de estrategia y gestión donde el mundo y sus reglas cambian en momentos clave, creando así una experiencia intensa y rejugable. Desarrollado por HeroCraft PC y lanzado el pasado mes de junio, cuenta en este momento con reseñas muy positivas. El juego, aunque nos recuerda más a un Civilization, tiene muchos toques que podríamos comparar con Héroes. Revival crea un gran abanico de posibilidades para que te diviertas, desde cambios repentinos de tiempo a oleadas de zombies y provisiones de ciertos tipos de mar. Adáptate a las nuevas condiciones con el sistema de edictos que te permiten terraformar el planeta y configurar las reglas de la partida en regiones específicas del mapa. Protege tu asentamiento de los cambios con las construcciones de escudos especiales o aceptando las bendiciones del árbol tótem de la tribu. Lidera un ejército en sintonía con tu forma de juego y equipa a tus tropas con una variedad de componentes que también puedes crear. Adapta tu táctica a las intensas batallas por turnos, mezcla y une diferentes partes y usa las coberturas destruibles de forma inteligente para acabar con tus enemigos. Sunwalker es un juego de exploración por turnos tipo roguelike. Forma un equipo, explora distintos entornos hostiles, enfréntate a innumerables peligros y empápate de la sabiduría necesaria para completar tu misión. Desarrollado por Goblin Studios, creadores de Legend of Keepers, tiene una fecha prevista de llegada para este 2023 para PC y Nintendo Switch. Amansa criaturas hostiles, rescatas a refugiados, buscas aliados y apóyate en ellos, o sigue la senda de la violencia y arrasa con todo lo que encuentres. Toma decisiones que afectarán a tus futuras expediciones. Cada personaje tiene una tarea distinta que influye directamente en el curso del juego. Tú decides si prefieres dedicarte a la arqueología y explorar ruinas antiguas o optar por la caza de bestias gigantes. No subestimes el poder de la metodología. Tiene consecuencias directas sobre los movimientos de los personajes y resultados de los enfrentamientos. Como roguelike, cada caravana se esfuerza por llegar más lejos que la anterior, enviando los recuerdos de su viaje de regreso a la capital para que el próximo grupo pueda usarlos en su beneficio mientras luchan contra oleadas de criaturas hostiles o enemigos mientras también luchan contra los elementos. Las elecciones hechas por una caravana afectarán a las futuras expediciones, y las caravanas pueden estar formadas por personajes con diferentes clases, como el arqueólogo o el cazador, cada uno con sus fortalezas. Secuela del popular juego de rol táctico por turno que se lanzará este mismo año 2023. Pelea contra la tirana reina de Farul o a solas o con hasta 4 jugadores en la secuela de For the King, famoso juego de rol de tablero roguelike con peleas por turnos. Sube de nivel, explora y desvela el terrible secreto de la amada reina. Como segunda parte, es un juego continuista que recoge todo lo bueno que tuvo la primera parte para darte más de eso que te gustó. Reúne una variopinta banda formada por héroes advenedizos, un mozo de labranza, un audaz guerrero, el alquimista del pueblo, cada uno de ellos cuenta con atributos, habilidades y rasgos únicos que deberás sopesar cuidadosamente antes de emprender tu peligrosa aventura. Este juego es para jugadores hardcore. El mundo de Farul no es apto para novatos. Sus mapas, misiones y eventos generados proceduralmente, así como las infinitas personalizaciones del personaje, lo mantienen en constante cambio. Por si fuera poco, cuanto más juegues, mayor cantidad de objetos y eventos especiales desbloquearás para futuras campañas.
Y esta ha sido la lista que hemos formado para este año 2023 de juegos con ciertas similitudes a Breath of Might and Magic, porque ya veis que hay algunos que sí que se distancian un poco, se parecen más a Civilization o a otro tipo quizás de juego, pero que tiene algunas de las cosillas que nos puede recordar a Breath of Might and Magic y creo que son bastante interesantes. Espero que os haya gustado, suscribíos si deseáis, dejar algún comentario, opiniones y críticas sobre el vídeo para que me ayuden a saber cómo realizarlos. Y nada más, os espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.